Abra su Biblia en Proverbios capítulo 22 y vamos a la palabra del Señor. Vamos todos a estar atentos, reposados, dispuestos para oír. Como dice el Señor, el que le ha sido dado oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Proverbios 22, verso 17. Vamos a leer ese texto simplemente como referencia al tema, porque a partir de ese texto fue que el Señor nos abrió esta serie de enseñanzas sobre los dichos de los sabios. Y vamos a continuar compartiendo el código de la honra en esta mañana. Y hablamos el domingo pasado sobre la relación con los padres, la honra en la relación con los padres. Hoy vamos a entrar a la honra en la relación conyugal, en la relación matrimonial. Pero vamos a leer este texto primero. Dice la palabra de Dios: inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Dispón tu corazón a mi conocimiento. Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Algunas versiones dicen los dichos de los sabios. Salomón está hablando de hombres de Dios que hablan inspirados por el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús. Y al hablar, sus palabras son como cápsulas de vida que al ser recibidas con un espíritu humilde, obediente, que eso es lo que significa inclinar el oído y disponer el corazón, valorando los dichos de Dios, nos imparten la naturaleza de vida que Dios diseñó para que viviésemos en ella. En los dichos de los sabios está el potencial de la vida, la extensión de la bendición de Dios y la dimensión a la cual Dios nos quiere llevar como su creación y sus hijos. Amén, hermanos. Y por eso hemos llamado esta serie Los dichos de los sabios, porque estamos tratando códigos de revelación que tienen que ver con nuestra relación con Dios y también con nuestra calidad de vida como creyentes. Ya vimos el código Bereshit, que significa la conexión con tu origen, la importancia de que nosotros como causas, como efectos, estemos conectados, vivamos en una profunda conexión espiritual con nuestra causa, que es Dios, a través de Cristo Jesús. Vimos también que para que se haga extensiva y sea operativa la bendición de Dios, porque Dios todo lo que creó lo bendijo y le dijo sean fecundos, para que podamos ser seres fecundos en todo el sentido de la palabra, una vida abundante, como Jesús lo expresó: yo he venido a dar vida y a darla en abundancia. Nosotros necesitamos conocer esos códigos que nos conectan al Dios que nos creó y llevar una relación espiritual a través de Jesús con nuestro origen, que es Dios, honrándolo a Él primero que todo, dándole a Dios el lugar que Él debe tener en nuestras vidas, reconociéndolo como dice el Salmo 100, y eso hará posible que se abra un espacio en nuestras vidas para que Dios entre y opere su divina voluntad en nosotros, y eso se vea, se note en todas las áreas de nuestra existencia. Tratando los códigos de la honra, hemos expuesto que la honra es la base, es el fundamento en el cual Dios hace extensivo lo que Él se ha propuesto en nosotros. Si no hay honra, Dios no puede operar en nosotros. ¿Por qué? Porque la deshonra, la infamia, crea un distanciamiento y neutraliza el poder operativo de Dios en nuestras vidas. No porque Dios no pueda, sino porque Dios no puede multiplicar lo que es abominable. Dios no va a multiplicar en ti el pecado.
no va a multiplicar lo deshonroso, la deshonra. Dios multiplica y bendice lo que está bien, lo que es como Él, lo que está conectado a Él. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso son los dichos de los sabios. Salomón dijo que son árbol de vida. La sabiduría es un árbol de vida a aquellos que la encuentran. Por eso hemos llamado por la intención del Espíritu en esta serie de enseñanzas, a esta serie de enseñanzas, los códigos de los sabios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13 y vamos en esta mañana a entrar en la parte de la honra en la relación matrimonial. En la exposición pasada nos metimos en los 10 mandamientos, Éxodo 20, y vimos cada uno de los mandamientos y en ellos 4 niveles de relación en los cuales Dios demanda honra, un valor, una valoración esencial en esos 4 niveles de relación. Primero, nuestra relación con Dios. Segundo, nuestra relación con nuestros padres. Ya pasamos a través de esos 2. Tercero, nuestra relación con nuestro cónyuge, que es lo que vamos a comenzar hoy. Y cuarto, nuestra relación con nuestro prójimo. En Hebreos, el capítulo 13, vamos a partir la enseñanza, a comenzar por acá en esta mañana. Tenga Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Honroso sea en todos el matrimonio y pura la relación conyugal. Algunas versiones, tal vez tu Biblia dice, y el lecho sin mancilla, o el lecho sin impureza. Dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Voy a orar para que el Señor pues tome mi ser en este momento y me ayude. Necesito mucho que Él me dé la claridad y el respaldo para exponer lo que Él me ha dado en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo me entrego a ti y quiero tomar muy en serio una vez más este momento en el que me permites ser un instrumento para trazar tu santa palabra a este pueblo presente y a aquellos que a través de los medios nos escuchan a la distancia y nos ven. Oro que tu Espíritu Santo cumpla el propósito que tú te has propuesto en esta palabra hoy y que nada lo impida, Padre. Que cada corazón, cada espíritu, cada persona sea tocado en esta mañana de una manera muy profunda y marcante. Uno mi oración a la de mi hermano Marcos y creo que tú vas a hablarnos y nos vas a cimentar en tu divina voluntad en esta mañana como matrimonios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El apóstol que escribió esta carta, que no se nombra, al finalizar la carta, hace un llamado sobre la costumbre o la manera de vivir cristiana a la iglesia a la que le está escribiendo, la iglesia hebrea. Y él en esa serie de consejos incluye la vida matrimonial. La vida cristiana es una manera de vivir que viene del cielo, que viene de Dios y está fundamentada en los códigos de Dios, en los principios de Cristo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en Primera de Pedro que dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros hemos recibido al entregar nuestra vida al Señor Jesús y a ser elegidos y haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, la capacidad por el Espíritu de vivir una forma, una manera de vida diferente en honra, en honra. Y en el área matrimonial esto es fundamental.
¿Por qué, hermano? Porque el matrimonio, dicen los sociólogos, es la base o el núcleo de la sociedad. Pero es una simple teoría en el mundo secular. Y pareciera que aún dentro del mundo de Dios, dentro de la iglesia, se ha ido banalizando también la relación conyugal. Pareciera como que ha ido perdiendo el valor, la santidad del matrimonio y la honra y la pureza en la relación matrimonial. Como que no hemos logrado entender plenamente la profunda y determinante importancia que tiene casarse y sobrellevar una relación conyugal en esta tierra. El valor de un matrimonio para el propósito de Dios en esta tierra. Y una de las cosas que vamos a hacer en esta exposición es explorar, profundizar, según nos ayude el Señor, en un aspecto muy importante y esencial en lo que es la relación conyugal, que es la que menciona aquí el escritor a los hebreos, que dice, habla de la cama sin impureza. En el idioma original este texto es importante cuando lo leemos en el idioma griego, en el original en el que fue escrito por primera vez. Y vemos que la idea esencial es que el valor, la salud, la fortaleza y la solidez de un matrimonio está en la pureza de la cama. La palabra el lecho sin mancilla es esencial para lo que vamos a estar tratando. El diablo y el sistema que está siendo capitalizado por él, las ideas que tratan de funcionar al margen de los principios divinos o tratan de sustituir los principios divinos para el manejo y el gobierno del matrimonio, tratan de vendernos una relación matrimonial donde se admite la impureza, la banalidad, la liviandad en la cama. ¿Por qué dice el lecho sin mancilla? Aquí dice la relación conyugal, porque la palabra en el original griego, lecho es keimai. De keimai viene cama. Por eso muchos traducen la cama sin impureza. Pero en realidad, keimai quiere decir el coito. Que de hecho en el idioma aquí que se usa, el escritor a los hebreos, cuando dice, y el lecho sin mancilla, lecho es coité, que viene de keimai. Entonces coité, de ahí viene coito, que es cuando se une el hombre y la mujer en la relación íntima, cuando uno entra en el otro. O sea que hay algo en lo que es la calidad, la honra, la pureza de un matrimonio, la santidad de un matrimonio y el manejo de la sexualidad en el matrimonio. Esto tienen que aprenderlo nuestros jóvenes que piensan casarse un día. Esto tienen que aprenderlo las parejas que están casadas. Esto tenemos que aprenderlo todo lo que tenemos la responsabilidad de conllevar una relación donde hay un pacto matrimonial. Que escuche bien esto. Tenemos que aprender que el valor del matrimonio está mayormente basado por la pureza de la cama. Si no hay pureza, no hay honra. Y si no hay honra, no hay pureza. Y tal vez usted pensará, bueno, yo no tengo otra esposa. Yo tengo una sola esposa. Y mi intimidad, mi coito es solamente con mi esposa o con mi esposo. Pero
Hay muchos hombres que, aunque solamente tienen intimidad con sus esposas, están siendo cautivados por la pornografía. Entonces, ¿qué hacen muchos de esos hombres? Y no solamente hombres, mujeres. La industria de la pornografía y de las parafilias perversas están invadiendo la cama de los cónyuges. Cosas que jamás usted veía antes. Tiendas donde se venden instrumentos para tratar de estimular de ciertas maneras. No me pregunte si es pecado o no es pecado. Eso sería otro tema muy amplio. Pero solo quiero puntualizar que la sexualidad se ha industrializado. Algo que es muy santo, muy íntimo y que fue hecho con un propósito muy sagrado, se ha industrializado de una manera increíble. En muchas maneras. No solamente me refiero a esas tiendas donde se venden instrumentos, le llaman los famosos juguetes sexuales, sino también la ciencia de la consejería sexual, los sexólogos, los profesionales de la consejería sexual que enseñan, aconsejan prácticas. Existen de ellos muy comedidos, muy ceñidos a los principios bíblicos, muy correctos, pero existen muchos perversos. Cuando un consejero sexual, sea que usted lo visite o que usted lo vea por la televisión o que usted de una u otra manera entre en contacto con lo que dicen y con lo que proponen, le propone a usted que usted puede tener relación con un trío, por ejemplo, un dúo, que puede llevar a su cama, a su intimidad, ciertas formas que claramente en los mandamientos y en los principios divinos están descartados como perversos. Usted como hombre y mujer cristiano, como matrimonio cristiano, tiene que crear un escudo de defensa, un escudo de resistencia hacia eso. ¿Por qué? Porque el sexo no es un juguete. La práctica sexual, el disfrute sexual, no es una diversión al criterio humano. Oiga, la sexualidad tiene reglas en la revelación de la palabra en los matrimonios que son de Dios. Hay códigos. La cama es santa. Y de la santidad de la cama depende la bendición, la estabilidad, la salud de un matrimonio y el cumplimiento del propósito en ese matrimonio. ¿Por qué muchos caen en esas deshonras y en esos errores? Primero por ignorancia, otro por satisfacer sus propios deseos. Imponen sus deseos por encima de los principios de Dios. Y en la mayoría de los casos porque no han entendido cuál es el propósito del matrimonio, el diseño original del matrimonio. Y en eso yo me quiero ocupar más que todo en explorar lo que es el diseño original del matrimonio. O sea que una relación conyugal tiene que cuidar la pureza de la cama. Honra. Porque aquí el escritor a los hebreos cuando dice honroso sea en todos, plantea como la violación de la honra una cama impura, marcada por fornicación y adulterio, manchada. Por algo lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra desde Génesis
hasta Apocalipsis, cuando hablamos de lo que rompe, contamina, rompe, neutraliza la eficacia de una relación conyugal y la sumerge en la deshonra, en la infamia, es el adulterio y la fornicación. Cuando habla del divorcio permitido por Moisés, dice salvo por causa de fornicación. Lo único que plantea Jesús como una causa posible para que un hombre se endurezca y le dé una carta de divorcio a una mujer es salvo por causa de fornicación. Se castigaba el adulterio con la muerte, lo que implica que detrás de la operación del adulterio, del espíritu del adulterio, se mueve un espíritu de muerte. El adulterio atrae un espíritu de muerte, porque la disciplina, el castigo revelaba el espíritu que operaba y el espíritu que atraía esa práctica. A los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Fornicación, porneia, de donde viene pornografía o prostitución. Y cuando habla de porneia, se refiere a todo tipo de práctica sexual contaminante que se sale de los patrones divinos, de los diseños de Dios, de los códigos divinos. Lo que hoy la sociología y la psicología moderna llama las parafilias. Todo tipo de contaminación, de desenfreno en el área sexual es fornicación. Y el matrimonio está, el adulterio está dentro, es una forma de fornicación también. Pero el adulterio se refiere cuando usted, estando casado o casada, tiene relación con otra persona o usted tiene relación con alguien casado. Cuando se viola los reglamentos del pacto matrimonial. Por eso ustedes ven que en el Nuevo Testamento la situación en cuanto a lo que era la cama matrimonial llegó a un nivel de tal desenfreno que cuando se habla de los que deseaban obispado, los que aspiraban a una obra honrosa en la iglesia, debían tener un matrimonio en honra. Era lo primero que se plantea entre la lista de las reglas es que sea marido de una sola mujer. ¿Por qué se plantea eso como primer requisito en la lista? Eso era esencial. O sea, un ministro que es maestro de piedad y que va a revelar y a predicar a Dios a otros, su cama, él es el primero que tiene que tener su cama pura, santa. Porque en aquel tiempo era común en la sociedad que los hombres se ponían bravos con su mujer, en la sociedad pagana sobre todo, y se iban a los centros idolátricos y tenían intimidad con las prostitutas que estaban vendidas a los ídolos. En el mismo Corinto nos cuenta la historia que en la montaña de Corinto había se elevó un gran ídolo en honor a la diosa Artemisa, que tenía más de 2,000 prostitutas alquiladas al culto de la diosa Artemisa, que bajaban cuando el sol caía, ellas descendían de la montaña a vender placeres en la ciudad, invadían la ciudad. Y muchos ciudadanos casados y era normal tener su intimidad con la prostituta, teniendo sus esposas. Por eso usted ve que todavía Corinto estaba sufriendo de esa influencia de la inmoralidad dentro de la iglesia. Usted ve que la lucha de Pablo con los corintios fue dura en cuanto a la inmoralidad dentro de la iglesia. Hoy en día no descienden de la montaña de Corinto, pero están en la televisión, están en las líneas telefónicas, están en los medios de comunicación, y muchos cristianos, entre comillas subrayados, se meten por ahí a satisfacer lo que según ellos sus mujeres no le pueden dar. Y esto es esencial. ¿Por qué razón, amado? Porque la palabra enseña, aún en el planteamiento del primer requisito para el obispo de que debe ser marido de una sola mujer, es que la pureza de la cama es esencial para matrimonios fuertes, saludables, estables.
Y donde no hay matrimonios fuertes, estables y saludables, una iglesia no puede ser fuerte, ni puede ser estable, ni saludable. Porque el matrimonio es el que gesta la familia. Y una iglesia que no tiene familias saludables no es una iglesia fuerte para una sociedad. Somos pedidos por la palabra a evangelizar al perdido, a invitar a la gente que venga a la iglesia, a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Somos invitados a congregarnos, a servir en un ministerio, a ejercer nuestros dones y ejercer ministerios. Pero independientemente o aparte de todo eso que usted hace, lo mejor que usted puede hacer por su iglesia es cuidar bien su matrimonio y cuidar bien su casa, y que el reino de Dios se implante en su casa, y ser un sacerdote que implante el reino de Dios en su casa. Es el mejor aporte que usted le puede dar a su iglesia. La palabra honra, honroso, se traduce, se lo voy solo a citar, en Hechos 5:34, venerado. Cuando habla de Gamaliel, que era un hombre venerado por todo el pueblo, un hombre respetado por todo el pueblo. En Hechos 5, verso 34. Y es el mismo término que se utiliza, timao, en el original griego, es cuando se respeta. Dice que en todos el matrimonio se respete, se le dé el valor que tiene. Por eso diríamos que un matrimonio que se respeta guarda la pureza de la cama. En 1 Corintios 3:12, solo se lo cito, se habla de piedras preciosas. La palabra preciosa es la misma palabra, timao, que se traduce honroso. O sea, el matrimonio debe ser precioso. Debe dársele el precio que Dios le da. Esa es la idea. El valor que Dios le da. También en 1 de Pedro 1:19, la sangre preciosa de un cordero sin mancha y de contaminación. La palabra preciosa, el adjetivo preciosa, habla también del término timao. Es el mismo término traducido preciosa. Es la misma palabra para el matrimonio. O sea que Dios le ha puesto un sello a la relación conyugal que nosotros tenemos que respetarlo. Usted no le puede arrancar el sello que Dios le puso a su relación conyugal. Es como que usted agarre un producto y usted quiera alterar su valor o cambiar su valor, y usted le arranca el sello del que originó ese producto, el que le puso el sello original, para usted ponerle uno suyo. La idea del Espíritu en el escritor a los Hebreos es: manténganle a su relación conyugal el sello que Dios le puso, no se lo cambien. ¿Por qué? Diga, porque cuando se sustituye el sello o se cambia el sello, se contamina la cama. Porque hay espíritus inmundos que quieren meterse en tu cama. Pero cuando los espíritus inmundos de la inmoralidad, de la fornicación, del adulterio, del desenfreno sexual, que está acabando con este mundo, que es una guarida de demonios, cuando los espíritus inmundos se acercan a tu relación y quieren contaminar tu cama, pero ven el sello de Dios, ellos retroceden. Dice: aquí hay honra, aquí hay respeto. Esto no es lugar para nosotros. Dale un aplauso al que vive. Santo. Esto es máxima calidad. Esto es cielo. Esa cama es celestial. No te estoy diciendo que cuando vayas a estar con tu íntima, con tu esposo y tu esposa, te vistas de blanco como un ángel y vayas volando: mi amor, aquí estoy.
Tu angelito celestial llegó. La palabra adulterio, esa palabra es una palabra que significa violar la pureza o alterar el original. Por eso habla de la leche espiritual no adulterada en Primera de Pedro. Cuando usted adultera algo es que usted le viola la pureza, le pone agua a la leche para rendirla. Ya la leche no es leche, es leche y agua. Entonces Dios diseñó el matrimonio y Dios ha dado los códigos cómo se debe uno conducir en el matrimonio y cómo debe uno manejar su relación conyugal. Entonces cuando usted trata de mezclar criterios personales con los de Dios, tal vez para tratar de hacer mejor su disfrute, para gozar usted más, para hacer su matrimonio más interesante, o para adaptarlo al sistema corriente, al sistema moderno, para no sentirse anticuado, usted toma sus criterios personales o los de Satanás y los mezcla, usted está adulterando. Oiga, porque usted está dañando el original, está mezclando el original. Quiero decirte algo. La condición catastrófica de la humanidad, que no necesita explicación porque nosotros lo vemos con nuestros propios ojos diariamente, en todos los sentidos, en lo moral, en lo social, en lo económico, en lo político, aún en lo espiritual, en lo familiar, se debe a un hecho: cambios de códigos, sustitución de códigos. Poner a un lado los códigos, los principios, los valores del creador original para usar lo del hombre o lo de Satanás para manejar la creación. Un ejemplo bien claro en la palabra en relación a esto del matrimonio y la pureza. Cuando el mundo se insubordinó de Dios, fue por un cambio de código. Empezó en el Edén, cuando la serpiente engañó a Eva y Eva sustituyó la palabra de Dios por la palabra de la serpiente. ¿Recuerdan? Bueno, de ahí para allá saben lo que pasó. Se destruyó el mundo cuando Noé. Vuelve Dios a comenzar con Noé. Todo bien con Noé y la descendencia, la generación de Noé. Pero cuando viene Nimrod y esa generación que se insubordinó otra vez y sustituyó los códigos otra vez, y dice: hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y ustedes saben la historia. Dice que sustituyeron la piedra por ladrillos de barro cocido. Note bien esto. Sustituyeron la piedra. Usted lee eso y dice: bueno, la piedra, que la piedra la construían con la piedra, dejaron de construir con la piedra y usaron barro, ladrillos. Eso tiene un sentido espiritual. Cuando usted lee la relación entre piedra y barro, piedra y ladrillo, a través de toda la Biblia, va a ver que la piedra es una tipología de los principios fundamentales de Dios expresados en Cristo Jesús. Tanto así que cuando Dios habla a Isaías, a través de Isaías le dice al pueblo que Él pondrá en Sión la principal piedra angular, la piedra que es Cristo. Luego en el Nuevo Testamento dice que la piedra que desecharon, como pasó allá, los edificadores, ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo y piedra que hace caer. Luego Primera de Pedro dice, acercándonos a él, piedra viva. Para no mencionar lo que dijo Pedro, y Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora note esto. En la visión de Daniel, cuando a Nabucodonosor se le presenta todo el mundo en un solo
Dios lo introduce en la eternidad y le da un sueño. Y ve los imperios, primero Babilonia, después los griegos, después los medos persas, después vienen los romanos. Ahí el Señor le permitió asomar la cabeza a Nabucodonosor en un sueño, en el tiempo de eternidad que no se cuenta, y le presentó todo en el presente. Toda la historia se la presentó en el presente. Después despertó, se le fue el sueño, vino Daniel, Dios le revela el sueño a Daniel, y Daniel, note bien, cuando menciona el último imperio que no fue conquistado, sino que se desintegró, que fue el romano, que todavía está, pero desintegrado en el mundo, dice que era hierro con barro cocido. Mire cómo el descarrío empezó sustituyendo la piedra por el barro. Y mire cómo va a terminar la historia de la humanidad con barro. Ahora mi pregunta es, ¿quién es que va a desmenuzar al hierro con el barro, que le va a dar en los pies? ¡Pah! Diga qué, la piedra. La piedra. Una piedra no cortada de mano. Porque es lo que han desechado, o sea, lo que el hombre ha desechado en su edificio de su vida, va a ser lo que finalmente va a caer sobre lo que el hombre ha edificado. Y lo va a desbaratar para entonces establecer el reino eterno. Fíjese usted que esa piedra representa los principios, los códigos de Dios en Cristo. Por eso dice, cuando habla del que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, su palabra, los códigos de Dios, los fundamentos. Pero el que oye mi palabra y no las hace, le compararé a un necio que edificó ¿sobre qué? Sobre la arena. Entonces las ideas del hombre, los códigos del hombre que intentan sustituir lo de Dios para tratar de edificar sus relaciones, para satisfacer sus deseos, son simplemente arena. Pero los principios de Dios en Cristo son ¿qué? Roca. Entonces la pregunta es, ¿sobre cuál fundamento está edificado tu matrimonio? ¿Estás dejando la piedra para edificar con barro cocido? Eso va a explicar si hay honra o deshonra en tu relación. Lo que hace a un matrimonio fuerte no son los recursos materiales, son los principios espirituales y morales que Dios ha diseñado para edificar tu relación. Y es tiempo de entender esto. Mi matrimonio no puede ir bien si yo estoy tratando de resolver y construir mis situaciones con mis ideas, dejando a un lado las de Dios. Poniendo primero mis deseos, mis gustos, mi placer antes que los de Dios. Mis caprichos, mi orgullo, mi vanidad. Por eso dijo Salomón, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, porque tu prudencia no edifica bien. Tu propia prudencia. Son los códigos de Dios. Es la sabiduría de Dios la que edifica bien. Entonces, no puede haber pureza de la cama si se adulteran los principios divinos. No puede haber honra en una relación matrimonial si mi relación con mi esposa, con mi esposo, no está fundamentado en los códigos de quien diseñó el matrimonio. ¿Me entiendes? Toda esa vuelta te la di así, mira, para decirte esto nada más. Tú no puedes tener un matrimonio que funcione bien y ser feliz, fecundo, estable, que tú te quieras casar otra vez. No puedes tenerlo si los principios sobre los cuales está fundamentada tu relación son los tuyos o los del mundo, los de Satanás y no los de Dios. Porque quien diseñó esto fue Dios. Quien inventó el matrimonio fue Dios. Él es que te entrega el manual. Pero no hagas como haces con el manual del carro nuevo que compras, que lo tiras por ahí y nunca más lo lees. O el manual del aparato electrónico, que muy pocos lo leen.
La palabra enseña que el adulterio y la impureza de la cama en un matrimonio está relacionado al estado del corazón del hombre y de la mujer. Si lo que está llenando tu corazón no son los principios divinos, no estás gobernando tus pensamientos, porque al fin y al cabo en la Biblia corazón tiene que ver con tus pensamientos, tu mentalidad, con las que tú sobrellevas tu relación con tu mujer, con tu marido. No está fundamentada en los principios de Dios que llenan tu corazón. Tu corazón será una maquinita que va a procesar adulterio, porque dice, ¿de dónde salen los adulterios? Salen del corazón. Y dice que los hombres perversos, desviados de la autoridad divina, dice, tienen sus ojos llenos de adulterio. Porque si tu corazón está lleno de malos deseos, de desenfreno sexual, va a salir por tus ojos. Y tus ojos te llevan a usar tu mano derecha. La acción es un resultado de lo que llena tu corazón. Si tu corazón no está atrapado por los principios de Dios en tu relación conyugal, no habrá santidad en la cama. La inmoralidad y el desenfreno se van a meter en tu cama. Porque lo que me ha llenado el corazón domina mi mente y se manifestará en mis miradas y en mis acciones. Por eso dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo quiero que tú leas conmigo en Colosenses. Pon un marcador en Hebreos 13, Colosenses. Capítulo 3. Verso 2 dice, ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán con Él en gloria. Por lo tanto, mire, por ocupar la mente en lo de arriba, donde tú ocupas tu mente, inclinas tu corazón, dice, por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros. 2 puntos. ¿Cómo comienza? Impureza sexual, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, dice mi versión, malos deseos y la avaricia, que es que, algunas versiones dice que son, tomando todo junto, idolatría. ¿Por qué? Porque la cultura idolátrica del sistema en que vivían estos cristianos estaba dominada por estas acciones. El adulterio, la prostitución, todo en honor a un determinado dios pagano. Las bajas pasiones. Y dice, si su mente está puesta en las cosas de arriba, los principios de arriba, los diseños de la vida de arriba, ustedes no van a caer en estas cosas como los paganos. ¿Por qué? Dice el 7. Porque en ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. O sea, fíjese que está haciendo una antítesis. Dice, ustedes tienen que ser la antítesis de esa sociedad. Cuando dice, antes ustedes vivían así entre ellos, está hablando de un sistema. Lo único que puede hacer su vida íntima, librarlo de los adulterios, de la fornicación, de la cama impura y llevar una relación matrimonial como Dios manda, es donde ustedes pongan su mente en las cosas de arriba. Toma tu Biblia en tu mano. Mi mente
tiene que estar en las cosas de arriba. Aquí está el contenido de las cosas de arriba. Este libro te hace mirar hacia arriba. Este libro enfoca tu corazón en lo de arriba. Este libro te hace enamorarte de lo de arriba. Si tu mente está metida siempre en un celular, en una televisión, en un laptop, en un aparato, mirando cosas que no debes mirar, llenando tu mente de cosas mundanas, sucias, deshonrosas, ¿cómo puedes creer que tendrás una casa limpia y un matrimonio limpio? Es imposible. Más Biblia, más palabra de Dios, más sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque en ella está la vida del cielo para nosotros. Aleluya. Me instruyen, me corrigen, me redarguyen, me enseñan para vivir diferente, para que mi manera de vivir sea verdaderamente cristiana, verdaderamente de reino. Y eso se ve en mi cama con mi íntima y con tu íntimo. O sea, la mente. Ahora, si ahí mismo tú chequeas en ese mismo capítulo otro texto 16, salta al 16 de Colosenses 3. Todavía estoy en Colosenses 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo habite como ay, santo, abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en nombre del Señor Jesús, dando que gracias a Dios Padre por medio de Él. Y mire el 18, ahí mismo mire lo que entra ahí: las esposas estén sujetas a sus propios maridos como conviene en el Señor. Míreme, ¿por qué mete eso ahí? Cuando viene hablando de un sistema, el sistema de la fornicación, la inmoralidad sexual, y va desencadenando en una exhortación de que la palabra de Cristo te llene, ocupe tu mente, tu corazón, para que todo lo que tú hagas lo hagas dando gracias para la gloria de Dios. Y las esposas estén sujetas. ¿Por qué, amados? Porque el sistema corrompido, el sistema de inmoralidad, el sistema no respetaba matrimonio, no respetaba cónyuge, no respetaba pacto, no respetaba cama, no respetaba nada. Entonces, lo que iba a garantizar que una mujer no iba a caer en esas modas idolátricas y en ese sistema moderno, oiga, porque lo que hoy, escúchenme bien, porque no vivimos allá, estamos aquí, pero lo que tenemos aquí no es muy diferente a lo que estaba allá. Lo que pasa es que está vestido con otro diseño, otro traje. Allá el modernismo era que la mujer que no tenía 2 o 3 hombres en el sistema pagano y que no visitaba de vez en cuando el templo de la Diana o el otro, estaba pasada de moda. La mujer que no se tiraba una aventurita con un hombre que estaba bien en ese tiempo, un buen militar o un político de esos grecorromanos, era una mujer achopa, una mujer que da. Igual que hoy, que una mujer que es fiel a su esposo, que respeta a su esposo, una mujer que se somete, que es mujer doméstica de su casa, para el mundo, para el sistema, es una atrasada. Que se dedica a criar sus hijos y lo dice con orgullo: yo no trabajo, mi esposo trabaja y me sostiene para yo criar mis hijos. Muchacha, tú estás como anticuada, despierta. ¿Usted me entiende? Y eso estaba pasando allá también, pero en otro sistema. Allá era otra cosa, pero era el mismo espíritu. Entonces, cuando la palabra gobierna la relación, cuando el espíritu, cuando tu mente está en lo de arriba, concentrada y fijada en lo de arriba, tu vida moral es afectada de una manera positiva. Y la impureza no entra a tu casa ni a tu cama.
La mujer se respeta y respeta a su marido y se sujeta a él. Igualmente, ¿qué hace el marido con la mujer? Ahí mismo, sígalo. Esposos, amen a su esposa y no se amarguen con ella. Y luego habla a los hijos también, que obedezcan a los padres y los padres para con los hijos. Porque, amado, entiéndanlo. Los códigos divinos fueron diseñados antes que aquello para lo cual fueron diseñados. Cuando Dios pensó en un matrimonio, primero pensó en el librito. Cuando Dios pensó en una familia, primero pensó en el librito. Dios todo lo que hace, crea reglas cómo lo va a manejar. Porque Dios sabía con quiénes iba a bregar. Dios no es un pastor de chivos sin ley, es un pastor de ovejas que obedecen principios. Un matrimonio que está siendo pastoreado por Jehová tiene que distinguirse. Y es lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Colosas: sean distintos, puros en lo espiritual y en lo moral. Y el 4:2, mire qué lindo el 2, dice: perseveren siempre. ¿En qué? En la oración, vigilando en ella con acción de gracia. Diga palabra y oración. Diga palabra y oración. Wow, el corazón lleno de la palabra y tu corazón lleno de oración. Entonces, o sea, ¿cómo usted puede resistir la impureza y la deshonra en un mundo profanado, corrompido y corruptor, si usted es un hombre, una mujer de oración y de palabra? Por eso yo digo, un matrimonio que vive la palabra, que está lleno de la palabra de Dios y que oran, no necesitan consejería. ¿Para qué? Están siendo aconsejados por el que diseñó la relación. Man. Usted sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse y cuáles demonios usted tiene que reprender. Mire, esto es tan difícil y mire, esto es tan delicado que los cristianos no podemos ni siquiera distinguir los demonios que nos quieren destruir. No sabemos ni siquiera qué demonios tenemos que reprender. Se nos cuelan. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de esto que estamos viendo en Colosenses. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Bien interesante esto. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, verso 9 en adelante. Segunda de Samuel 12, 9 en adelante. Leo la palabra, dice: ¿por qué, pues, menospreciaste la palabra del Señor? ¿Qué menospreció? O sea, ¿qué nos revela esto? Que David cayó en ese acto bajo de adulterio por desviarse de los códigos. Se apoyó más en su deseo, se dejó dominar por su deseo que por los principios. Si cuando él vio a esa mujer desnuda, él bloquea eso con el mandamiento: no adulterarás, no adulterarás, y no adulterarás, y sigue, no adulterarás, no adulterarás. ¿Usted cree que iba a caer? No, él comenzó a maquinar, él vio que era, dice, y vio que era muy linda. Él se enfocó en la belleza femenina.
no en el principio. Su mente no se concentró donde tenía que estar. Su corazón no se aferró a los principios, al código. Él sabía las consecuencias terribles que traen los adulterios. Él lo sabía, lo había aprendido, pero no los aplicó cuando tenía que aplicarlo. Oigan, hermanos, escucha esto y que no se te olvide nunca. Oiga, el asunto no es conocerte la Biblia de tapa a tapa, de memoria, y dominar y predicar y revelación y esto. Es aplicar los principios en el momento que tienes que hacerlo. Ahí es donde está el asunto. Es ahí donde está el asunto. Tú puedes saberte solamente el Evangelio de Juan. Y si lo aplicas en el momento que el diablo te quiera agarrar, tú lo aplicas, eso te sirve como si fuera toda la Biblia. Es aplicarlo. David no aplicó los principios en el momento que tenía que aplicarlo. Oiga, y muchos matrimonios se están dañando y se están destruyendo porque no están aplicando a su relación los principios en el momento que tienen que aplicarlo. ¿Por qué tuviste en poco la palabra original? ¿Por qué no le diste el valor a la palabra de Dios? La causa de su deshonra fue el descuido de los códigos. Y qué terrible problema llevó David a su descendencia. Qué terrible problema llevó a su casa. Un espíritu de muerte y de deshonra se metió en la línea de David hasta el día de hoy. Piénsalo bien. Sí, así levantó mi esposa a los 3 varones diciéndole, piensa en el fin y no pecarás. Así le decía a ellos, siempre lo decía, piensa en el fin y no pecarás. Pero a veces los deseos son fuertes, pueden más. Que Dios nos ayude. ¿Por qué despreciaste, menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Wow. Así ha dicho el Señor. He aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Antes tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás, porque ese pecado atraía espíritu de muerte. La muerte no cayó sobre él, pero cayó sobre el primer hijo de esa relación. Usted ve que, o sea, hay consecuencias que no se pueden evitar. Pero, como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Después Natán regresó a su casa. Ahora, cuando David ora en el Salmo 51 en relación a esto, de este caso de adulterio, contaminó su cama, ¿qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, el problema fue que el corazón no se afianzó, no se apoyó en los códigos de Dios, sino se dejó llevar de sus deseos. No hubo honra en la cama. Ahora pregunto, mirando las consecuencias, ¿es importante la cama de un matrimonio?
Diga conmigo, la pureza de la cama está basada en principios divinos, no en las ideas perversas. Oiga, el valor de un matrimonio no está cifrada en el dinero, en el atractivo físico del hombre o de la mujer, en los recursos que puedan ostentar, en todos los hijos que tengan. Está en la honra. Usted puede tener todo eso y de sobra, y si no hay honra, eso no va para ningún sitio. ¿Usted se imagina? Usted ve por qué es que el diablo ataca la honra, ataca la cama. Si no hay principios espirituales y morales que gobiernen la relación, es imposible mantener la pureza de la intimidad. La honra y la salud de una relación matrimonial está en los códigos divinos que Dios ha diseñado para gobernar esa relación. Pregunta que se levanta: ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la pureza de la cama? Para Dios. No voy ni siquiera a pensar en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la pureza de la cama para Dios? Vamos a meternos ahí en este tiempito que nos queda. El Espíritu me abrió dos factores revelados que el matrimonio que lo entiende nunca será igual. El primero es: ¿qué hizo Dios cuando hizo el matrimonio? ¿Qué fue lo que hizo? Yo estoy casado, tengo a mi esposa, hicimos un pacto. Ahora, eso que estamos haciendo, esto que se está dando, ¿qué hizo Dios cuando Dios lo diseñó? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando Dios pensó en el matrimonio, pensó en esa relación elevada, hombre y mujer, que se iban a unir por el coito, ¿qué estaba diseñando? Es lo primero, la naturaleza del diseño. La naturaleza del diseño. Y lo segundo es los objetivos del diseñador. ¿Qué buscaba Dios creando el matrimonio? ¿Qué se proponía? ¿Cuáles eran sus objetivos? Porque si no entendemos eso, no le vamos a dar el valor a la honra en la intimidad. No vamos a dar el valor esencial a la lealtad, a la fidelidad. Nunca entenderemos por qué Dios dijo: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, ellos me servirán. Diga: Dios es fiel. Diga: Dios es fiel. La naturaleza de Dios es que Él es fiel. Oiga bien eso. Dentro de todos los atributos que están revelados en las Sagradas Escrituras, el que más se destaca, y gracias a Dios que Dios es fiel, es su fidelidad. Salmos fueron compuestos a la fidelidad de Dios. Y tremendo que la palabra fidelidad se traduce verdad también. O sea, Dios no cambia. Dice Pablo que si Dios cambiara, Él se negaría a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros fuésemos infieles, dice, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad es algo intrínseco en Dios. Es algo que es invariable en Dios. Y cuando Dios se propuso crear el matrimonio tiene el papel de revelar eso en la tierra. Nada otro revela la fidelidad de Dios como el matrimonio. ¿Cómo yo sé que Dios es fiel? ¿Qué me enseña de la naturaleza? Porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Todo da un mensaje del divino creador que lo hizo. Así como un cuadro de un pintor dice algo de ese pintor. Así como un diseño de un artista dice mucho de ese artista. La creación del
supremo artista, dice mucho de él. Y el matrimonio es su pintura más relevante y más cara. Es su cuadro que lo hace más famoso. Es el matrimonio, hermanos. Santo. Por eso, cuando Dios habla de su fidelidad y habla de la infidelidad de Israel, siempre comparó su relación con Israel como un matrimonio. No lo comparó con la relación de un siervo hacia un amo, etcétera. No, siempre fue con un matrimonio. O sea, el papel, cuando Dios diseñó el matrimonio, diseñó algo cuya naturaleza es lealtad y fidelidad. Y eso se revela en la cama. Eso se desata en la cama. Cuando se unen, el coito. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios? Hermano, miren. Malaquías 2, 14 y 15. Un texto honestamente bastante complicado. Hay muchas traducciones diferentes de ese texto, pero le voy a hablar de la traducción más aceptada, porque es un poco oscuro el texto en el hebreo original, pero la traducción más acertada está muy ceñida al contexto, porque cuando un texto era oscuro para los traductores, ellos veían el contexto y podrían tener la revelación del texto por el contexto y lo traducían ajustado al contexto. Y en Malaquías 2, versos 14 y 15 dice, cuando el pueblo de Dios, los hombres estaban dejando a sus mujeres de su pacto, de su juventud, y se estaban casando con extrañas, con extranjeras, estaban escogiendo a su gusto y usando sus propios códigos, abandonaron el de Dios. Dios a través del profeta dice en el 14, dice, y dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, note la palabra, o contra la cual has sido desleal, dicen algunas versiones. A pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto, note bien. Usted ve que Dios, todos los compromisos que Dios hizo, lo hizo mediante un pacto. ¿Lo han leído en la Biblia? Porque Él es fiel. El matrimonio revela eso, la naturaleza de Dios. Dice el 15, ¿acaso el único, dice la versión mía, esta versión, ¿acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Una descendencia para sí. Y también dice, una descendencia consagrada al Señor. La versión más aceptada, la Reina Valera, dice, ¿acaso no hizo el uno teniendo abundancia de espíritu, hizo uno? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para sí. Entonces la idea es, porque está hablando de la mujer de tu pacto, la mujer de tu juventud, la mujer que es uno contigo, que es una contigo. Y dice, tú has violado el diseño. Eso es lo que en Malaquías dice, tú me has violado el diseño del matrimonio. Y cuando Malaquías describe el diseño, dice, porque él, teniendo abundancia de espíritu, hizo un hombre que tiene espíritu. Esa es la idea del texto. Y de ese hombre sacó la mujer. No hizo otra mujer de otro lugar. Porque note bien la fórmula matemática según la revelación de Malaquías y de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque no solamente Malaquías. En Génesis 21, 2, 21 al 25 dice, cuando Adán vio a Eva, dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque Dios lo durmió y le sacó, ¿qué? Diga, la costilla 23. Le sacó la costilla 23, porque los hombres tenemos 24. Y si cuando Dios creó a Adán le sacó una y de ahí salió Eva, tenía 23. ¿O me equivoco? Los que saben matemática. Se quedó con 24. La mujer era la costilla 23.
Entonces, dice que la vio y dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, por lo tanto será llamada varona. El hombre era Ishi y ella Isha. O sea, esta es Isha porque salió de Ishi. Note, el Señor hace una Isha de Ishi. No hizo otra cosa para dársela a Ishi. Porque para Ishi poder cumplir el diseño y el propósito para el cual Dios hizo el matrimonio, tenía que tener una Isha, ayuda idónea. En Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Entonces, mire esto. Dios separa, agarra uno y lo parte en dos. Ahora, si usted coge uno, vamos a reflexionar, y usted lo parte en dos, ¿qué tiene? Dos mitades. No esté bien. Agarra el uno, lo parte en dos, hace una separación, le saca una costilla y ahora hay dos mitades. ¿Y qué hace después el Señor? Agarra esas dos mitades y vuelve y la une. Usted no, como que algo, ¿por qué partir el uno para volverlo a hacer uno? Note. Porque Dios estaba levantándole una ayuda idónea. La mujer, amados míos, es la costilla 23 del hombre. La mujer es el balance del hombre. Porque si yo tengo 13 en un lado y 12 en uno, yo estoy desbalanzado. ¿Me entiende? 12 y 12 hay balanza. Agárralo. Significa que hasta que yo no consigo mi Isha, mi costilla 23, yo estoy incompleto. Agarre. Oiga el diseño. Esa mujer, yo nunca me imaginé que mi costilla 23 era morenita. Y que era curazaleña. Estaba en Curazao mi costilla 23. Hasta que Dios no me la reveló a ella, yo estaba incompleto. Yo era una mitad rodando por ahí. Entonces, ¿qué hace Dios? Llegó el momento de formar el equipo. No es bueno que él esté solo. Le voy a buscar su ayuda idónea. Su costilla 23. Y me la trajo. Dice Proverbio: hallar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. El favor de Dios me la trajo. Y yo encontré mi costilla y ella consiguió su costado. Oiga, porque si usted ve su matrimonio como un simple contrato, a ver si esto funciona, y si no funciona, otros se han divorciado y le ha ido bien. Mentira. Si usted ve el matrimonio como un foco de interés porque me siento tan solo, para que alguien le haga compañía, simplemente porque necesito un compañero o una compañera, hermano, usted está fuera del diseño. Hermano, un matrimonio es que Dios completa lo que estaba incompleto. Es que Dios te devuelve tu otra parte. Es que Dios ahora te capacita para funcionar a plena capacidad y a plena potencia. Eso es matrimonio. Esa mujer o ese hombre ya era parte tuya desde antes de la fundación del mundo. Y te voy a decir algo que me reveló el Espíritu. ¿Tú sabes por qué Adán no
abandonó a Eva. Si tú hubieras sido Adán, tú te divorcias de Eva. Amado, si Adán hubiera sido un hombre del posmodernismo de ahora, le dice a Eva: mira, me hiciste comer ese fruto, ahora mira, la tierra es maldita, ahora yo voy a sudar por ti. Mira, Señor, llévame a esa mujer para otro sitio, múdamela del huerto, sácamela de la tierra, crea otro mundo para ella. No, Adán entendió. Diga, Adán entendió lo que Dios hizo. Él dice: si ella muere, yo muero con ella, porque ella es mi otra parte. Si comió como ella, es porque él estaba dispuesto a morir con ella, no que ella muriera sola. Sentía por ella. Adán amaba a su mujer, hermano. En ese tiempo, en el tiempo original, en el diseño original del matrimonio, él entendió lo que Dios hizo. Y esa mujer, ¿usted cree que fue por palabra, una poesía por ganársela, como hacen algunos que escriben poesía para conseguirse la novia y después que se casan ya no escriben más poesía? Yo no se la escribo, pero se la digo, se la recito, Cuando la vio, dice: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y no se va a llamar león, no se va a llamar perro ni perra, no se va a llamar jirafa, no se va a llamar, se llamará Isha, santo. Porque salió de mí. Él le puso nombre a los animales, pero note que también le puso nombre a su Eva. Y mire el nombre que le puso: esta es algo de yo mismo, esta es parte de mí mismo. Amado, por eso comió el fruto y dijo: muero contigo, mami. Oiga, si un dominicano me escucha, saca una bachata de eso. Amado, nunca dejó a su mujer. Siguió viviendo con su Eva. Porque eran una misma cosa. Sentía el uno por el otro. Se identificaba el uno por el otro. La palabra Isha, que tiene que ver con el término ayuda idónea, hay que juntar esas dos palabras para poderla interpretar correctamente. Cuando Dios del uno lo partió por dos mitades, después agarró la mitad y volvió y la unió y hizo uno, como dice Malaquías, dice que al llamarla, el Señor la llama ayuda idónea, y Adán no la llamó diferente. Adán la llamó Isha. O sea, estaba en congruencia con el nombre que Dios le había dado. Es mi otra parte. Porque la palabra ayuda idónea significa alguien del mismo espíritu, alguien del mismo sentir, que es como tú mismo. Como nos ha dicho nuestro pastor, como mi misma presencia. Alguien que siente como tú, que comparte tus mismos sueños, tus mismos intereses. Diga: mi costilla 23, mi balance. La palabra es eser en el original hebreo, idónea. Y viene de una palabra que es azar, que significa rodear, proteger, defender, una aliada. O sea, tú defiendes algo que a ti no te interesa, tú defiendes algo que tú no sientes por eso. Eva a su Adán lo rodeaba, a su Adán lo defendía, lo protegía. Tenía una alianza espiritual y moral con su varón, porque salió de él. Entonces, la naturaleza del diseño es, oiga cuál es la naturaleza, porque es lo primero que le dije que me reveló la naturaleza del diseño. ¿Qué hizo Dios? Es
la reunificación de dos mitades pertenecientes a la misma unidad. Diga conmigo, la reunificación de dos mitades pertenecientes a la misma unidad. Eso revela a Dios. Dios se revela Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno solo. Usted no va a serle fiel a su esposo. Usted no va a serle fiel a su esposa, ni mentalmente, ni en acto, si usted no está consciente que usted se está haciendo daño a usted mismo si le es infiel. Mire, yo no he conocido un hombre y una mujer infiel que le ha ido bien. Pablo dice que cuando el hombre trata bien a su mujer, a sí mismo se cuida él, su propio cuerpo se hace bien. ¿Por qué? Porque Pablo entendió el diseño. Entendió el diseño. Pablo sabía que la esposa era parte del mismo cuerpo. Dice que el hombre que ama a su mujer a sí mismo se ama. Su hija. Entonces, esa unión de las dos mitades pertenecientes a la misma unidad es la que hace posible que el matrimonio sea el equipo más excelente, capaz y poderoso que esté funcionando en toda la tierra. Si tu propia esposa no te ayuda, nadie puede ayudarte. Solo Dios. Si tu esposo no te ayuda, nadie puede ayudarte. Solo Dios. Porque cuando alguien está soltero y no consigue su otra mitad, Dios puede llenar ese espacio de acuerdo al propósito que tiene con esa persona. O sea que si estás solo, sola, este sermón no debe afectarte. Porque Dios, hasta que te dé tu costilla 23 o te haga hallar tu costado, va a llenar ese espacio si tú te metes con Él y lo amas y le sirves. Esperando en Él, no arrebatando a lo loco, esperando en Él. Entonces, cuando leemos en Génesis 2:25, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Esa palabra se unirá a su mujer. Capital. Oiga, no se podrían unir si no fueran de la misma cosa. Y le voy a demostrar por qué. El término que se utiliza ahí en el idioma hebreo me dio una luz y me llevó a Daniel 2:43. Vaya a Daniel 2:43. Quiero mostrarle algo que me dijo, wow, Señor. Daniel 2:43. Dice, ¿ya lo tienen? Mire esto, es una relación del uso del término. Dice, en cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, note bien esto, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro. Así como el hierro no se mezcla con el barro. En el idioma hebreo, la palabra se unirá a su mujer en Génesis 2. Es la palabra dabak. Y esa es la palabra que utiliza Daniel aquí en el 43 cuando dice que el hierro no se une con el barro. Pregunta, ¿por qué el hierro no se une con el barro? Son diferentes naturaleza, no son de lo mismo. ¿Entiende? No pueden, su naturaleza son diferentes. Diga, porque el barro no salió del hierro, ni el hierro salió del barro.
Eso, cada uno tuvieron orígenes diferentes. Sin embargo, dice que se mezclaron pero no se unieron. No es lo mismo una mezcla que una unión. La palabra para mezclar es la palabra mesdar, que significa tejer un cordón, o 2 cordones o 3 cordones, tejerlo. Un cordón usted puede tejerlo y destejerlo. ¿O no? No se mezclaron, no se unieron. Se tejieron pero no se unieron. El matrimonio no es un tejido, es una unión, es una aleación, es una soldadura para siempre. La palabra en el hebreo, dabá, que es la misma que se utiliza, se unirá a su mujer. Fíjese que Dios la saca de su costilla, se la pone delante. Entonces, Dios, ¿qué hace? Separa para volver a unir. ¿Para dar qué mensaje? Para enseñarnos qué sobre el diseño. Que el matrimonio es indisoluble, salvo por la impureza de la cama. Por eso sacó a Eva de la costilla, para que pudieran hacerse uno otra vez. Tenían que ser de la misma cosa. ¿Lo puede entender? Su esposa no es alguien que usted conoció y le gustó y nos unimos. O su esposo es una unidad profunda, donde ustedes se van a volver la misma cosa, donde se van a fundir, se están fundiendo, porque esa es tu costilla 23 y tú eres el costado de ella. Diga, hay compatibilidad. ¿Cuántos tienen a su esposa al lado? Abrázala. Te estás abrazando a ti mismo. Dale un beso. Te estás amando a ti mismo. Le das un regalo, te estás regalando a ti mismo. La cuidas, te estás cuidando a ti mismo. La aceptas como ella es, te estás aceptando a ti mismo. Le eres fiel, te estás siendo fiel a ti mismo y a Dios. Dale un aplauso al Señor. Cuando un hombre le es infiel a su esposa, no es solamente se está irrespetando a su esposa, se está irrespetando a sí mismo. No solamente está desvalorando a su esposa, se está desvalorando a sí mismo. No solamente está rebajando a su esposa, se está rebajando a sí mismo. Porque es tu costilla 23, es tu otra parte, es tu mitad que estaba por ahí, Dios vino, ¡pam!, te la pegó. Conclusión. Solamente en la tarde Dios permite hablar de los objetivos. Proverbios, la conclusión, capítulo 3. Esto no es terapia familiar, ni es... No, esto es Biblia pura, esto es revelación del Espíritu, esto es diseño de Dios, hermano. Esto son códigos. Por eso dice que el hombre que edificó su casa sobre la piedra excavó profundo. Él ahondó, dice la palabra. Perdón, Proverbios 5. El 3 es después, no es ahora. Bebe el agua de qué. ¿De qué? De tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo. ¿Por qué habla así? Porque cuando Dios creó, Dios
hizo al hombre con un pozo. El hombre tiene un pozo. Y la mujer es un agua que salió ¿de dónde? De ese pozo. Y cuando tú disfrutas a tu esposa, tú estás bebiendo el agua de tu propio pozo, de tu propia cisterna. Entonces entiéndelo. Nosotros vemos la naturaleza y nos enseña tanto, pero por no entender muchas veces la revelación de las Escrituras, no entendemos el mensaje que nos está dando. La relación de efecto que tiene la creación, el cielo sobre la tierra, la luna y el sol sobre las mareas, la tierra, los productos, esa relación de fecundidad y producción. ¿Cómo empezó? El mundo era una unidad. Dice que estaba cubierto todo de agua y estaba todo junto. Estaba, algunos traducen desordenada y vacía, pero algunos dicen que era desadornada o desorganizada. Hay dos. Pero cuando vemos la forma de Dios crear, que es lo que quiero enfatizar, de esa bola cubierta por agua donde todo estaba junto, Dios comienza a separar para luego unir. Usted ve que separa los cielos de la tierra, las aguas de lo seco, la noche del día. Y es interesante que el verbo separar ahí se traduce distinguir o diferenciar. No era una desconexión, sino para que se distinguiera cada cosa. Por eso es que el mundo gira y se desarrolla en base a una correlación de unas cosas con la otra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Separó para unir y reproducir. Lo mismo es el matrimonio. Partió el uno en dos, volvió y lo unificó para extender su imagen y semejanza y revelar su fidelidad y la naturaleza de su persona. Denle un aplauso. ¡Aleluya! Porque todo va a revelar que hay un solo Dios. Y la institución en la tierra que más excelentemente debe revelar que Dios es único es el matrimonio. Y la unidad, la fidelidad, la intimidad. De que así como el uno produjo tanto, así uno solo produce tanta descendencia, pero de uno. ¿Por qué? Porque hay otro que quiere llamarse Dios y que estaría compitiendo con Dios y quiere establecerse en el trono de Dios y quiere pretender que haya más de un Dios. Y Dios dice, todo va a revelar que es uno solo. Que no hay dos, que no tengo competencia, no admito competencia. Y el matrimonio, la fidelidad del varón a su mujer, la fidelidad y la lealtad del hombre a su mujer es lo que más revela la fidelidad y la unicidad de Dios en la tierra. ¿Entiende por qué el diablo bombardea tanto el matrimonio? Santo, tu matrimonio no es un juguete. No es un diseño del hombre, no es un contrato de negocios, no es un diseño para ti, es primero para Dios. Tu cónyuge es una misma cosa contigo, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que esa mitad Dios la separó para luego unirla. Padre, gracias por tu palabra. Ojalá que esto podamos entenderlo y vivirlo. Y santificar la cama. Echar fuera y reprender todo demonio de impureza, de fornicación, de adulterio. Todo lo que pretende, Señor, dañar la relación, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y revelar, como tú te lo propusiste, en nuestra lealtad y fidelidad uno al otro, que tú eres uno y que eres fiel. Líbranos de todas esas mentiras. Afirma tu iglesia en tu verdad. Oh, te he rogado que me diera la claridad, me dieras la soltura, la facilidad para transmitir estas verdades y me has ayudado. Pido que des al pueblo entendimiento, que esta palabra quede grabada.
Libera a los hombres y a las mujeres de todas esas parafilias satánicas, de todas esas inmoralidades y desenfrenos sexuales que están invadiendo la humanidad, esa asquerosidad, de tanta morbosidad. Libera los matrimonios de la iglesia, de tu pueblo, porque Dios, tú quieres fidelidad y lealtad. Quiere que seamos gente que honra el pacto. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Oh Dios, guarda a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Que sean guardadas, Señor, que sean guardados. Que puedan entender por qué tú quieres la virginidad, quieres que se reserven. Porque tú vas a unir la otra mitad con su otra mitad. No es cualquiera como hicieron los hombres en los tiempos de Noé. Dice que escogieron entre todas, escogieron a su gusto y el mundo pereció anegado en agua. Que entendamos que esto no es un asunto de elegir porque me gusta o porque se ve bien. Es propósito divino, es diseño divino. Es que Dios tiene un gran propósito. Dios quiere revelarse. Es la primera razón por la que soy matrimonio. Es que Dios quiere revelar su fidelidad a través de mi relación con mi cónyuge. Señor, ayúdanos. Porque cuando tu fidelidad se revela en el matrimonio, los hijos, ese manto cae sobre los hijos. Y tú tienes descendencia para ti. Padre, gracias por habernos guiado en esta mañana. Glorifícate en esta palabra. Glorifica tu nombre. Sana los matrimonios. Libera de divorcio. Libera de adulterio. Libera de fornicación. Libera de pornografía. Libera de todo pecado de desenfreno sexual. Libera de los deseos que batallan contra el alma. Libéranos de las bajas pasiones. Danos la capacidad de romper y desechar todo lo que contamina la cama. Ayúdanos, Dios, a entender que tú no nos llamaste para juicio, sino para bendición, para salvación, para vida abundante y para tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.